Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias una vez más al Señor porque nos permite poder saludarnos a distancia, poder glorificar el nombre del Señor en esta mañana, saber que somos deudores de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La salvación, algo tan importante, tan grande para cada uno de nosotros, y por lo tanto debemos honrar, servir a Dios con nuestras vidas en santidad, en pureza, y que no haya nada que pueda menguar esa comunión con el Señor. En este día vamos a compartir la palabra, vamos a hablar del momento en que el Señor también tuvo que enfrentar las tentaciones, enfrentar al enemigo mismo que venía a desbaratar todo el plan de Dios, a que ese plan no se llevara a cabo. Y también a través de esta palabra podamos ser edificados frente a las tentaciones, frente a las pruebas. Nunca debemos claudicar ni tampoco desfallecer frente a todas las cosas que podamos enfrentar. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, y le damos lectura en el nombre del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En esta palabra encontramos entonces lo que el Señor tuvo que enfrentar al enemigo que vino a tentarle. Sabemos que desde un principio el enemigo quiso que el plan de salvación no se llevara a cabo, ¿no es cierto? Sabemos que cuando el Señor ya tenía 2 años, tuvo que huir de allí porque el faraón había declarado que tenía que quitarse la vida a todos los niños de 2 años de edad. Entonces sabemos que el enemigo desde el principio empezó a alguna manera a oponerse al plan de Dios. Dice que el tiempo en que ocurrió la tentación, inmediatamente después de su bautismo en el Jordán. Leemos que Jesús fue tentado, dice, en la investidura del Espíritu, le preparó para la lucha contra Satanás. Sabemos que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, como preparó al Señor para esta lucha, también nos prepara a cada uno de nosotros para poder enfrentar las tentaciones y poder resistir y poder salir victorioso de estas tentaciones. Primero, los grandes privilegios y las especiales señales del favor de Dios no nos exime de tentaciones. Los privilegios y los favores y las grandes señales de Dios en nuestra vida no nos eximen de las tentaciones. Estamos expuestos por ser hijos de Dios a ser tentados. Dice que los grandes privilegios y las especiales señales
del favor de Dios no nos exime de tentaciones. Antes bien, segundo, después de los grandes honores que Dios nos concede, debemos esperar algo que sirva para mantenernos en humildad. Debemos esperar algo para mantenernos en humildad, que no se nos suban los humos a la cabeza cuando hemos recibido honores del Señor o el Señor ha querido entregarnos algo para el servicio de su obra. Tercero, Dios acostumbra, dice, a preparar a sus hijos para la prueba antes de meterlos en ella. Tenemos que tener también la seguridad que Dios nos preparará para poder resistir a la prueba antes de que esa prueba se realice en nosotros. Cuarto, la seguridad de nuestra filiación divina es la mejor preparación para soportar la prueba. La fidelidad, la seguridad de nuestra filiación divina es la mejor preparación para soportar la prueba. Entonces, tenemos todas las facultades dadas a través del Señor en medio de nosotros para poder resistir a las tentaciones. Dice precisamente entonces, cuando acababa de ser bautizado y el Padre le había mostrado su complacencia, fue tentado después que somos tentados después que hemos sido admitidos a la comunión con Dios. Nosotros somos tentados cuando hemos sido admitidos en la comunión con Dios, cuando ya el Señor ha transformado nuestros corazones, viene la tentación a nuestras vidas. Hemos de esperar el ataque de Satanás cuando hemos sido admitidos a la presencia del Señor o a la comunión con Dios, cuando Dios ha perdonado nuestros pecados, cuando nos ha hecho hijos de Él. Entonces hemos de esperar el ataque del enemigo frente a las tentaciones. El alma enriquecida debe redoblar la guardia. Nuestras almas, nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra persona debemos redoblar la guardia, porque sabemos que estamos expuestos a ser tentados por el diablo. Pues el diablo tiene un empeño especial y rencoroso en atacar a toda persona útil, que no solo son buenas, sino que se dedican a hacer el bien, y en particular cuando acaban de escaparse de sus garras. Entonces el enemigo viene a atacar nuestra vida, o cuando comienza a dedicarse de lleno al servicio de la obra de Dios, cuando hemos dispuesto nuestra vida, cuando tenemos el único anhelo de servir a Dios con nuestra vida, entonces el enemigo viene a atacar nuestra vida, a menguar esa comunión, a deshacer en lo que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que tener la firmeza, la seguridad de afirmar nuestra fe en las promesas del Señor. Que los nuevos cristianos que se van cada día agregando a la iglesia deben tener también y tomar buena nota de esto, y se armen en consecuencia de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 10, 18, debemos armarnos de toda la armadura de Dios para poder resistir a todos estos embates del enemigo. El lugar en que ocurrió la tentación en el desierto, después de algún servicio en la obra del Señor o de alguna señal especial del favor de Dios, es conveniente retirarse por algún tiempo. Es conveniente retirarse cuando hemos recibido una orden de Dios, un mensaje de Dios. Debemos retirarnos a solas, a meditar, a orar, a interceder, a clamar por aquella labor o por aquella misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Debemos retirarnos por algún tiempo para no perder en medio de la ruidosa multitud o de la prisa de los negocios seculares
lo que acabamos de recibir. No perder aquellas cosas en medio de los negocios o en medio de los afanes. Debemos apartarnos entonces a meditar en lo que Dios ha puesto en nosotros. Cristo se retiró al desierto, primero para su propio beneficio. El retiro daba oportunidad para la meditación y la comunión íntima con Dios. ¿Cuántos son llamados a una vida de una gran actividad? Deben tener sus horas de contemplación y encontrar tiempo para estar a solas con Dios. Debemos entonces retirarnos y encontrar tiempo para estar a solas con Dios, tiempo para meditar en la comunión con Dios, en la íntima comunión con Dios. No es posible hablar a otro convenientemente de las cosas de Dios si antes no nos hemos penetrado de esas mismas cosas en secreto ante la presencia de Dios, ya que por nosotros mismos, dice, no somos fuentes, sino depósitos y canales de vida espiritual. Nosotros mismos no somos fuentes, sino depósitos para recibir y canal para que fluya de nuestra vida lo que Dios ha puesto en nosotros, para que fluya en nuestras vidas canales de vida espiritual, para poder tener la visión, la claridad de poder dar a conocer el plan de salvación. Tanto daremos cuanto tengamos. Si hay harto en nosotros, vamos a dar harto. Si hay poco, no tenemos nada entonces que dar. Si no tenemos nada, mal podremos comunicar algo. Si no tenemos nada, ¿cómo vamos a entregar algo? Si no hay oración, no hay lectura de la palabra, entonces no hay nada que ofrecer. Segundo, para dar ventaja al tentador, aunque la soledad, dice, es un buen amigo para los buenos corazones. El diablo sabe cómo aprovechar de ella en contra nuestra. En la soledad también, si no meditamos, si no ocupamos el tiempo en las cosas de Dios, entonces el enemigo también aprovechará muy bien ese tiempo. Quienes bajo pretexto de santidad y devoción se retiran a cuevas y desiertos, se encuentran con que han escapado del alcance de sus enemigos espirituales y echan de menos el beneficio de la comunión fraternal. Cristo se retiró al desierto, primero para que Satanás pudiese emplear sus peores armas, con lo que la victoria de Jesús sería más gloriosa. Él se retiró al desierto para que el enemigo pudiera emplear sus peores armas, pero la victoria gloriosa fue del Señor. Segundo, para tener la oportunidad de demostrar la gran fuerza que le comunicaba el Espíritu y ser exaltado en una victoria conseguida sin ayuda de ningún otro ser humano. El Señor salió victorioso allí de aquella tentación. El enemigo desató toda su fuerza, pero sabemos que el Señor pudo resistir a través de lo que estaba escrito en la palabra. Los aprestos para la lucha, estos eran dos. Primero, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu que había descendido sobre él como una paloma para infundir mansedumbre, le infundió también bravura y osadía. El mismo Espíritu Santo que habita en nosotros también nos infunde la bravura y osadía para poder resistir a las tentaciones. Entonces debemos echar mano y clamar a Dios por aquellas cosas
para que la obra de Dios no sea estorbada por nosotros, por alguna tentación que pudiéramos ser presa de ella. Si Dios en su providencia nos pone en circunstancias propicias para la tentación, a fin de probarnos, no nos ha de parecer cosa extraña, sino que hemos de prepararnos, velar y resistir firmes en la fe. Si a Dios le place llevarnos y tentarnos, debemos resistir firmes en la fe y prepararnos y velar para que nuestras vidas no sean consumidas por la tentación. Así todo irá bien a donde quiera que el Señor nos lleve. Podemos esperar que Él irá con nosotros y nos proporcionará fuerza suficiente para ser más que vencedores. Romanos 8:37. Así todo irá bien a donde quiera que el Señor nos quiera llevar. Podemos esperar que Él irá con nosotros y nos proporcionará fuerza suficiente para ser más que vencedores. El Señor fue llevado para ser tentado por el diablo y solo por Él. Nosotros somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Dice que el Señor fue llevado para ser tentado por el diablo y solo por Él. Pero nosotros somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Santiago 1:14. Pero Jesús carecía de concupiscencia, ya que su naturaleza humana fue preservada de la corrupción en el primer momento de su concepción. Sabemos que el Señor no tenía esta concupiscencia en sus vidas como nosotros, que nos atrae y nos lleva muchas veces a caer en tentación, pero el Señor fue reservado de aquella corrupción porque no tuvo una gestación humana, fue una gestación a través del Espíritu Santo. Solo la acción santificante del Espíritu, Lucas 1:35. Su corazón se podía parecer a un vaso de agua limpia. Su corazón se podía parecer a un vaso de agua limpia, sin pozo ni de corrupción. Podía ser agitado, pero no enturbiado. El Señor podía ser agitado, pero no enturbiado, mientras que el vaso nuestro, cuando somos tentados, no solo es agitado, sino también enturbiado, porque hay algo en nosotros que a veces nos lleva a caer en tentaciones, y por eso es que debemos estar firmes, no claudicar, no darle tregua al enemigo, no darle lugar al enemigo para que pueda meterse en nuestra vida. La palabra de Dios dice que debemos resistir al enemigo con la oración, con la palabra, y Él huirá de nosotros. Por otro lado, la tentación del Señor es primero un ejemplo de condescendencia en su estado de humillación, un ejemplo de condescendencia de su estado de humillación. Segundo, un caso de identificación. Para nuestra vida, nuestro gran sumo sacerdote había de ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él había de ser tentado en todo, pero según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Tercero, una ocasión de confundir a Satanás. No hay victoria sin combate. No hay victoria en nosotros sin combate. Debemos tener las marcas de los combates de la tentación para poder agradar al Señor en nuestra vida. No debemos ceder, sino deben quedar las marcas
del combate. Sin combate no hay victoria entonces en la presencia de Dios. Cristo fue tentado para derrotar al tentador. Para consuelo y estimo de todos los hijos de Dios, en la tentación de Cristo se echa de ver que nuestro gran enemigo no es invisible. Él está ahí acechando nuestra vida. Viene de una y otra manera a provocar el daño a nuestra vida espiritual y hacer lo que no avancemos en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como pueblo, como iglesia o como persona. Aunque es un fuerte armado, el autor de nuestra vida, nuestro Señor, el autor de nuestra salvación, es más fuerte que Él, que el enemigo. El Señor que nos salvó es más fuerte que el enemigo y podemos tener la confianza entonces, si Él pudo resistir y pudo vencer, entonces también nosotros podemos vencer, porque está la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Es un gran consuelo para nosotros saber que el Señor sufrió siendo tentado, pues así vemos que las tentaciones, si no consentimos en ellas, son solo aflicciones. Las tentaciones, si no consentimos en ellas, serán solo aflicciones, pero no pecados. Cuando pecamos, cuando somos tentados y somos sometidos a las tentaciones, si no serán solo aflicciones. Como alguien ha dicho, no podemos impedir que un pájaro vuele en torno de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que haga un nido en nuestro pelo. No podemos impedir que las tentaciones estén allí al acecho, pero sí podemos impedir que esas tentaciones hagan presa de nosotros. El objetivo principal de Satanás al tentar a Jesús fue desviarle del plan del Padre, que el Padre había programado para el Señor, haciendo así que pecase, contraviniendo la voluntad de Dios. Ese era el objetivo de Satanás, y tornándose incapaz para ser un sumo sacerdote santo y víctima sacrificial sin mancha ofrecida por el pecado del mundo. Ese era el plan de Dios, el plan de Satanás, arruinar el plan de Dios, creer que el Señor Jesucristo podía ser tentado y así que ese plan no se llevara a cabo de la salvación del mundo. Así intentaba llevar a Jesús al mismo estado de ánimo que causó la ruina de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Él creía que el Señor iba a ceder a la tentación y así terminaría con el plan divino de Dios para salvación de la humanidad. En efecto, procuraba inducirle, primero hacerle desconfiar de la bondad del Padre. Segundo, poner en prueba innecesaria el poder de Dios. Tercero, arrebatar al Padre el honor que le pertenece, entregándoselo a Satanás, al diablo. Arrebatar al Padre el honor que le pertenece, entregándoselo a Satanás. Las primeras tentaciones, o las dos primeras, eran tan astutas que se necesitaba gran sabiduría para discernirlas. La tercera era tan fuerte que se necesitaba mucha resolución para resistirla. Las dos primeras tentaciones eran tan astutas que se necesitaba gran sabiduría para resistirla, pero la tercera era tan fuerte que se necesitaba mucha resolución para resistirla. Y la tercera tenía que ver con la riqueza del mundo, tenía que ver con los honores del mundo,
tenía que ver con todo lo material que hay en el mundo. Y cuántas vidas han dejado de creer en Jesucristo por el amor al dinero, por el amor a la riqueza que el mundo ofrece en este tiempo. Que cada uno de nosotros podamos tener la firmeza, la seguridad de que vamos a ser tentados, pero no ceder a las tentaciones, de no darle el gusto al enemigo cuando viene a arruinar nuestra propia vida, la familia, el hogar, el matrimonio, todo lo que Dios ha puesto en nosotros y que debemos guardarnos en santidad. El enemigo quiere estorbar a todas estas cosas. Debemos tener la misma firmeza que tuvo el Señor Jesucristo para resistir aquellas tentaciones. Aun cuando el Señor tenía el poder, el enemigo sabía que él podía convertir las piedras en pan. Él sabía que ángeles le podían resistir o le podían recibir allí para que no cayera. Y también sabía que aquellas cosas que en el mundo estaban, el enemigo sabía que aquellas cosas no debemos ambicionarlas nosotros. El Señor nos dará el sustento, nos dará para vivir. No debemos quitarnos el sueño pensando cómo adquirir, cómo ganar riquezas. ¿Cuántos a lo mejor de muchos hermanos tienen la visión en el dinero? ¿Cuántos de ellos a lo mejor allí escondida apuestan, juegan a ganar riqueza, sabiendo que eso va en contra de la voluntad de Dios? Porque si el Señor nos quiere dar, nos dará de su bendición para vivir tranquilamente. Que en esta mañana cada uno de nosotros podamos meditar, podamos poder acudir a la oración, poder poner en práctica la oración para poder resistir, poder salir adelante en victoria. El ayuno es una herramienta eficaz para prepararnos mejor. Que el Señor pueda en esta mañana bendecir nuestras vidas y nos pueda ayudar para estar firmes, claros, que no podemos ceder, aunque venga la tentación disfrazada de tantas maneras que pueda ser atractiva para los ojos de nuestra vida. Y sabemos que detrás de esas cosas hay un plan del enemigo que quiere desbaratar el plan de Dios. Que usted y cada uno de nosotros seamos bendecidos en este día. Que la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros y podamos afirmar nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Vamos a orar por la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme, se mantenga incansable frente a las tentaciones. No debemos ceder, no debemos preocuparnos, no debemos afanarnos más allá de lo que nos corresponde, para que no entre la tentación de aquellas cosas que el mundo las practica sin ningún temor de Dios. Amado Padre Todopoderoso, Señor, le damos gracias en el nombre de Jesús. Le damos gracias por esta su palabra, por esta, Señor, bendición que podemos encontrar en su palabra. Aún siendo el Hijo de Dios, el enemigo se atrevió a tentarle, a ofrecerle todas las cosas que en el mundo había, Señor, para que pudiera resistir o pudiera claudicar el plan de Dios. Señor, gracias porque usted venció en victoria. Gracias, Señor, porque el único que debe ser adorado, debe ser exaltado, es usted, Señor, porque usted se ganó ese privilegio en la cruz del Calvario. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener la claridad y la firmeza para resistir, Señor. Si bien es cierto, seremos tentados, seremos probados como el oro en el crisol, para que nuestra fe sea una fe que no caudique, que no se tuerza a la primera prueba, Señor.
Señor, bendícenos grandemente como pueblo. Revístenos de toda armadura, Señor, para poder resistir. Sabemos que tenemos en tu palabra las promesas para poder salir victorioso. Señor, bendigo a cada uno de mis queridos hermanos y hermanas en esta mañana, que sean renovados, fortalecidos en la fe. Señor, bendigo a todos los que están enfermos, aquellos que están delicados de salud, que sean sanados con el poder de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que debemos orar por los enfermos y estos serán sanados. Oramos, Señor, por todos aquellos que están tristes, que tienen aflicción, que tienen angustia en su corazón. Señor, dale paz, tranquilidad. Señor mío, glorifícate en tu pueblo. Oramos también por esta nación, por este país, por nuestras autoridades, Señor mío, para que cada uno de nuestros gobernantes puedan volver los ojos a ti, Señor, y nos pueda ir bien en este país. Puedas tú, Señor, mirar esta nación con ojos de misericordia, Padre amado. Cuando vemos, Señor, que este virus aún sigue avanzando, sigue cobrando vida, sigue quitando vida en medio de la sociedad. Señor, clamamos a ti en esta hora, porque creemos que de ti viene el socorro para nuestra nación, Padre amado. Gracias, Señor, por todos los planes que se han llevado a cabo, Dios. Gracias por estas vacunas, Padre amado, que servirán, Señor, para poder menguar la gravedad de la enfermedad, Señor. Rogamos por aquellas naciones que tienen menos recursos, Señor, y que hemos sabido que algunos países, Señor, han donado una porción de vacuna para esas personas, Señor, que tengan la oportunidad de vacunarse y así poder salir de esta pandemia. Señor, en el nombre de Jesús, encomendamos la iglesia en tus manos y también encomendamos esta nación, que sea una nación, Señor mío, que haya paz, que haya entendimiento entre cada uno de nosotros y que podamos respetar también las medidas que las autoridades de salud han determinado, Señor, para bajar todo el contagio de esta enfermedad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas y amados hermanos. Los veremos en la próxima domingo o la próxima palabra que podamos compartir. Gracias al Señor porque nos permite tener esta comunión, aún a la distancia, pero sí sabemos que el amor que nos embarga como hermanos, eso está cada día vigente a través de la oración por cada uno de ustedes. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti.
completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Y aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy, Señor. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo